por ahí hay algunas enseñanzas que se dedican a enseñar de que como que el cristiano, aparte de Cristo, necesita algunas otras cosas. Y empiezan a añadir a la persona de Cristo, le empiezan a añadir algunas cosas en las cuales no están en la Escritura. Y cuando nosotros decimos completos en Cristo, es que en Cristo lo tenemos todo, ¿verdad? Que no necesitamos alguna otra cosa. Y cuando decimos que una vez hablaba de la suficiencia de Cristo, así como la suficiencia de las Escrituras, está la suficiencia también de Cristo, donde Cristo es suficiente, hermano, para todo lo que el hombre necesita en cuanto a lo que es la salvación. Entonces, completos en Cristo quiere decir que en Cristo nuestra salvación ha sido completa. Cuando decimos que completos en Cristo quiere decir que nuestra redención en Cristo fue completa. Cuando decimos que completos en Cristo, decimos que nuestra santificación en Cristo se ha completado. Y entonces, hermanos, no tenemos otras cosas que andarle añadiendo a lo que el Evangelio nos enseña, ¿verdad? Y ayer hablaba con una persona, ¿verdad? Un hermano hablaba con él, y él me hizo una pregunta. Y me dice que cómo hizo Satanás para entrar en el huerto del Edén. Le dije, no sé. La Biblia no nos dice cómo hizo para entrar en ese lugar. Simplemente aparece hablando con Eva. Entonces, ¿por qué? Porque si yo le digo, le empiezo a explicar, es que me lo estoy inventando, porque la Biblia no dice cómo es que Satanás entró en el huerto. Algunos dicen que Eva se fue muy a la orilla y que entonces como a la cerca, y como que aquí está la cerca, y que no, la Biblia no dice eso. Eso nosotros nos lo imaginamos y pensamos que es así. Entonces hay cosas que la Biblia, hermano, no nos habla de esas cosas. Entonces, como la Biblia no nos habla de esas cosas, no tenemos por qué nosotros andar inventando, ¿verdad? Hay veces que el hombre se inventa cosas porque quiere justificar a Dios en algunas cosas. Dios no necesita que tú y yo lo justifiquemos. Si Él no quiso que nosotros no supiéramos esas cosas, así es, y punto, y se acabó. Entonces, hermano, el hombre tiende por añadirle a la Escritura, no sé cuál sea su motivación, no sé cuál sea su motivación, por qué es que hace algunas de estas cosas. Pero entonces, cuando nosotros decimos que completos en Cristo, les decía, completos en nuestra salvación, completos en nuestra justificación, completos en nuestra redención, completos en nuestra santificación. No hay cosa alguna, hermano, que nosotros podamos añadirle, ¿verdad? Y entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Dice Colosenses 2:10, dice de esta manera: y vosotros estáis completos en Él. Y cuando Pablo dice y vosotros estáis completos en Él. Cuando dice que estás completo, hermano, no sé cómo es que nosotros entendemos esta palabra completo. Cuando dice completo es que está completo, ¿verdad? No necesita nada más. Entonces el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Y luego dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, nosotros, hermano, cuando Cristo nos adherió a Él, no nos medio adherió y que ya después nosotros completáramos esa obra, sino que cuando Cristo nos adherió a Él, digo cuando a Él, no que nosotros nos adherimos a Cristo, ¿verdad? Porque muchas personas creen que ellos se adherieron a Cristo. No, el mismo Señor nos atrajo hacia Él. Y cuando Él nos atrajo hacia Él, nos hizo completo todo, hermano. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando algunas añadiduras para hacer completa la obra de Cristo. Y quiero leerle algo, hermano. Mire, en
En muchos lugares se anuncian eventos gloriosos donde se promete rompimiento de cadenas, liberación total, transformación completa, llenura del Espíritu Santo y nueva y fresca unción. Se asegura que quienes asisten saldrán renovados, completamente distintos. Pero como iglesia de Cristo debemos preguntar, ¿acaso estas promesas están en la palabra de Dios? ¿O son producto de la manipulación emocional del hombre por experiencias sensoriales? Lo voy a volver a leer porque para que le quede claro. En muchos lugares se anuncian eventos gloriosos donde se promete rompimiento de cadenas, liberación total, transformación completa, llenura del Espíritu Santo y una nueva y fresca unción. Se asegura que quienes asistan saldrán renovados completamente y distintos. Pero como iglesia de Cristo debemos preguntar, ¿acaso estas promesas están en la palabra de Dios? ¿O son producto de la manipulación emocional y del hombre por experiencias sensoriales? Esta pregunta surge, hermano, porque realmente la Biblia nos habla de eso. Mire, le voy a leer el encabezado de un evento que se anunciaba en cierto lugar. En este lugar llegaron 2 profetas a ese lugar. Y esta iglesia iban a hacer un evento a causa de la visita profética que tenían en ese tiempo. Digo profética entre comillas, ¿verdad? Porque, hermano, nada de esto es real. Entonces, mire cómo decía el promocional, ¿verdad? Porque es como un comercial, ¿verdad? Cuando un vendedor te quiere vender algo, trata de convencerte a través de algo espectacular. Y entonces vea cómo decía el anuncio de dicho evento. Dice: rompimiento de cadenas, liberación en todas las áreas, transformación completa, llenura del Espíritu Santo, nueva y fresca unción sobrenatural del Padre Celestial, etcétera, etcétera. Esto es lo que le espera a todos aquellos que asistirán a este poder. Escuche, esto es lo que les espera a todos aquellos que asistan a este poderoso evento glorioso. Aquellos que vayan dispuestos, creyendo que Dios lo hará. Entonces, hermano, esto es lo que se promueve en algunos eventos. Y entonces, como estas personas le hacen creer a sus feligreses, vamos a usar esta palabra, le hacen creer a sus feligreses que ellos están incompletos. Tú necesitas que el profeta venga, escuchen, que el profeta venga con una unción de rompimiento de cadenas, con una unción de liberación de todas las áreas, con una unción de transformación completa, con una unción que al imponerte las manos tú recibas el Espíritu Santo y una fresca y nueva unción sobrenatural. ¿Por qué? Porque les hacen creer que no están completos, que necesitan que otra persona les traiga todo esto. Pero ahorita vamos a ver que todo esto, hermano, es una propaganda falsa para promoverse el hombre como el ungido, como el único que posee la unción para transformar la vida de los demás. Pero como les decía el otro día, hermano, la única función del hombre, hermano, del predicador, es exponer las Escrituras y que el Espíritu Santo haga su obra en el corazón de las personas. Yo no traigo la unción para romperle a usted sus cadenas. Yo no traigo la unción para liberarlo a usted de sus ataduras.
Yo no traigo la unción para romper cadenas generacionales que usted traiga. Hermano, eso no existe. Es manipulación pura y dura. Pero más sin embargo, las personas que buscan estos eventos, ellos quieren experimentar emociones. Porque ellos necesitan alimentarse emocionalmente para poder seguir subsistiendo en el caminar cristiano. Entonces, por eso que continuamente usted va a ver a estas personas buscando eventos, porque es lo que a ellos los mantiene motivados. Pero nosotros no somos motivados por eventos, hermano. Si nosotros somos no motivados, sino que nosotros somos llevados por la palabra del Señor y no necesitamos de motivaciones externas a lo que es la palabra del Señor. Imagínense, hermano, este fin de semana pasado, hubo una peregrinación gay al Vaticano. Y la gente estos cuates bien emocionados porque el Vaticano les abrió las puertas. Bueno, ahí no termina todo. Entonces ahorita el Vaticano, no recuerdo la fecha, pero creo que va a ser un evento juvenil un evento de jóvenes que van a tener en el Vaticano. ¿Saben ustedes quién es la invitada especial para amenar dicho evento? Karol G. ¿Y saben quién es Karol G, verdad? Bueno, esta señora, muchacha, no sé qué es lo que sea, ella es la que va a amenizar a los jóvenes, les va a cantar para atraerlos. Hermano. Y más sin embargo la gente los jóvenes están emocionados porque Karol G va a llegar al Vaticano a cantarle. ¿Por qué? Porque necesitan de una motivación externa en las escrituras. Y una vez escuchaba a Chío Olivares, donde el pastor Chío Olivares decía, si tú haces eventos carnales para atraer a la gente, ¿qué resultado te va a dar ese evento? Carnales. No esperes de un evento carnal, no esperes un resultado espiritual. Porque el evento, su raíz, su origen, su base es carnal. Entonces, si tú haces estos eventos emocionales, a la gente simplemente le vas a tener de emoción en emoción, y no va a ser de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, sino que es de emoción en emoción en emoción. Y siempre necesitan algo que los esté motivando, emociones. Y entonces, hermano, estas personas prometieron esto a las personas que asistieran a dicho evento. Y vamos a continuar. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera liberación? La verdadera liberación, transformación, llenura del espíritu no depende de asistir a un evento humano, sino de estar en Cristo. ¿Escuchó bien? La verdadera liberación, transformación y llenura del espíritu no depende de asistir a un evento humano, sino de estar en Cristo. Entonces, ¿quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres una verdadera transformación? Ven a Cristo. Todos los días. Todos los días. Ves a los pies de Cristo. Estás batallando con un pecado, ves a los pies de Cristo. Si estás batallando con un pensamiento, ven a los pies de Cristo. Entonces no necesitas de una motivación para que dejes de pecar. Necesitas venir a los pies de Cristo. Más sin embargo, estas personas te hacen creer que si tú vas a este evento, vas a dejar de pecar, vas a romper con tus cadenas. Falso. Ven a Cristo. No depende de asistir a un evento humano, sino estar en Cristo.
quien ya nos ha dado en el Evangelio todo lo necesario para la vida y la piedad. Lo voy a leer completo. La verdadera liberación y transformación y llenura del Espíritu no depende de asistir a eventos humanos, sino de estar en Cristo, quien ya nos ha dado en el Evangelio todo lo necesario para la vida y la piedad. Entonces, hermano, por eso es que nosotros estamos completos ¿en quién? Cristo. En Cristo. Amén. Por eso es que tú y yo estamos completos en Cristo. Por eso todo predicador, hermano, que se promueva a sí mismo está siendo un anticristo. Se está anteponiendo al poder del Evangelio. Está trayendo a las personas hacia él, diciendo yo soy el de la unción, yo soy el que trae el poder. Mentira, eso no es así. Nosotros lo que somos, decía Pablo, soy heraldo del Evangelio. Somos heraldos del Evangelio. No nos podemos poner entre Cristo y el hombre. Estamos tomando la misma actitud que tomó Roma. Se está tomando la misma actitud que tomó Roma, que se ponía en el clero, la gente del clero y Dios. No, hermano. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces el error de estas corrientes es hacer depender al creyente escuche, el error de estas corrientes es hacer depender al creyente de un ambiente emocional, un supuesto predicador ungido, una experiencia momentánea. ¿Escuchó? Mire, el error de esta corriente es hacer depender al creyente de un ambiente emocional, un supuesto predicador ungido, o sea que sin el predicador nomás no hay derramamiento del Espíritu Santo. Necesitan tener a otra persona que les traiga las cosas de Dios. Esto es lo que promueve este movimiento. Y una experiencia momentánea. Es lo que se ve en este movimiento. Cuando la Escritura enseña que la obra de Cristo es, escuche, cuando la Escritura enseña que la obra de Cristo es suficiente. El Espíritu Santo ya mora en los creyentes. No tienes que andar buscando que alguien más te traiga el Espíritu Santo cuando nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿De dónde sacan las personas que ellos te traen al Espíritu Santo? Válgame pues la expresión, hermano, pero ¿de dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde? Ahora sí, como le dijo el Señor a Adán cuando Adán se escondió, le dije, es que te oí en el huerto y tuve miedo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó eso? ¿De dónde lo aprendiste? Hablaba con un hermano hace no mucho y yo le decía, mira, todas estas enseñanzas, si tú las rastreas, no van más allá del año 1970. Estas enseñanzas, si tú las rastreas, no vas a encontrar rastro de ellas más allá del año 1970, 1950, cuando mucho. ¿Por qué? Porque hombres empezaron a ver y se empezaron a interponer entre Dios y los hombres, poniéndose ellos como los intermediarios. Nosotros somos los de la unción. Nosotros somos los meros papas fritas aquí. Sin nosotros ustedes no son nada. Y ahorita vamos a ver, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Dice segunda de Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha otra vez. Segunda de Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas
¿Qué nos concedió, hermano? Todas las cosas. Entonces, ¿por qué se promueven estas cosas? Cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo nos atrajo hacia Él, hermano, dice aquí el apóstol Pedro, su divino poder nos concedió todas las cosas. Fuiste libre del pecado, tus pecados fueron perdonados, tus cadenas fueron rotas, tu santificación. Recibiste la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Segunda de Pedro, ¿qué dice, hermano? 1:3. Entonces, hermano, aquí es claro, en Cristo ya lo tenemos todo. No falta nada, no necesitamos añadidos. El versículo, hermano, dice que lo tenemos todo, que nos dio todas las cosas. En Cristo ya lo tenemos todo. No falta nada. No necesitas buscarle añadidos. Quien te ponga las manos y que ese supuesto profeta, supuesto apóstol, dice, hermano, se ven tantas cosas de serio que uno dice, Dios mío, de ver a la gente que, bueno, sí lo creo porque yo creía eso también. Hubo un tiempo que yo también me dejaba llevar por ese movimiento. Pero el otro día estaba viendo un video. Hay un apóstol, creo que es de Nevada o de Arizona, por ahí de esa región. Se llama Samuel Ramírez. Y él está hablando por la gente, hermano. Y según él está ministrando y les pone la mano y le sopla el micrófono. Y digo, ¿por qué le sopla el micrófono? No sé si le sopla el micrófono, pues ese se va por acá y sale, ¿no? Bueno, pero le sopla el micrófono. Pero la última que le vi dije, Dios mío, de veras, ¿hasta dónde llega la gente con las emociones? El otro día estaba una mujer enfrente de él y entonces él le hace así, mire. Y le hace así, hermano, y la mujer cae para atrás. Dije yo, ¿qué? Pero más sin embargo, hermano, es lo que la gente se busca. Y si tú haces un comentario, hermano, se te dejan ir con todo. Te critican, te buscan. Usted no es nadie. Usted porque usted no lo ha experimentado. Y si supieras de dónde vengo. Entonces comencé a un canto que cantaban anteriormente, ya vengo yo de allá, de ese mundo malo, de cometer pecado. Entonces, hermano, pero más sin embargo, la gente le encantan estas emociones, porque esto les atrae a ellos. Y entonces ahora sí vamos, buenas noches. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a tomar los puntos a considerar. Y ya casi termino, ¿eh? No vayan a creer que hoy sí vengo corto. Bueno, no pienso, Llevo 24 minutos con 41 segundos. Bueno, entonces aquí, tenemos unos puntos a considerar que son estos. El Evangelio es el único poder de Dios. La llenura del Espíritu no se recibe en eventos, sino en obediencia diaria. La llenura del Espíritu se recibe. Es el mismo. Me brinqué el 2, espérenme, acá lo tengo. Perdón. No lo puse ahí. Bueno, la verdadera liberación es del pecado, no de problemas externos. Ahora tenemos una 3. ¿Cómo es la verdadera? La verdadera liberación es del pecado, no de problemas externos. Por aquí la 3. La llenura del Espíritu no se recibe en eventos, sino en obediencia. La 4. La unción ya fue dada en Cristo. Entonces vamos a entrar en los puntos que tenemos aquí para desarrollar. Dice, ¿perdón? No. Dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. Pero este poder de Dios, ¿para qué es, hermanos? ¿En qué consiste el poder de Dios? ¿En qué consiste este poder que el apóstol Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es poder?
Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Y luego dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, si el Evangelio te garantiza tu salvación, ¿cómo voy yo a anunciar un evento donde que si tú vienes conmigo yo te garantizo tu salvación? Hermano, yo no puedo garantizarte tu salvación. Yo no puedo garantizarle la salvación a nadie. Uno de estos días estaba en mi trabajo y estaba otro joven ahí trabajando. Y no me recuerdo en qué salió la conversación. Y ya le pregunto, oh, ¿eres cristiano? Y él me dice, sí. Y ya continuamos platicando. Y entonces él me dice, oh, es que mi fe va a salvar mi familia. Y yo dije, no, tu fe no salva a nadie. Tu fe te va a salvar a ti. Pero tu fe no es suficiente para salvar a tu familia. Es el Evangelio el que salva. Pero más sin embargo, nos hacen creer, oh, es que si tú haces esto, va a acontecer esto, hermano. Y allá está la gente, hermano. Y usted ve las multitudes. Usted ve a este señor de Guatemala, Cash Luna, anunciando sus noches de gloria, prometiéndote sanidad si tú vas. Prometiéndote sanidad. Está el otro prometiéndote prosperidad si le das de tu dinero. Hermano, ¿tú qué sabes la voluntad del Señor? Yo no sé cuál es la voluntad del Señor para cada uno de ustedes. Es Dios el que obra en cada uno de ustedes de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mis propósitos. Yo cómo le voy a prometer a usted doble unción fresca y no sé qué tanto, si el Señor no lo quiere bendecir. Y yo cómo le voy a prometer a usted, si tú vienes a este evento, Dios te va a... Hermano, yo no sé cuáles sean los planes de Dios para usted. Yo no puedo prometerle nada. Imagínense a los hermanos de Judas, que el Señor le hubiera dicho a los hermanos de Judas, si ustedes me creen, Judas se va a salvar, cuando la Biblia dice que era el hijo de perdición. Nosotros no podemos. Entonces, el Evangelio, hermano, el Evangelio es poder para salvación. Es el Evangelio que salva a las personas, no los eventos, ni las emociones, ni los congresos. Porque es la obra consumada de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. Esa, hermano, es la que transforma verdaderamente la vida de las personas, no eventos. Si alguien por ahí a usted le promete que si usted llega a ir a uno de sus eventos, usted va a ser transformado, hermano, no nos dañó. lo están queriendo engañar, hermano. Ya se me movió aquí todo esto, pero ya se me movió y me fue a trapear. Ahora sí. Entonces vamos por el segundo punto, hermano. Esto fue el Evangelio, ¿verdad? La verdadera liberación es del pecado, no de problemas externos. Entonces, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es liberarnos de nuestro pecado. Dice Juan 8:31 al 36, dice de esta manera. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Dice el verso 32. Entonces la verdad, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿de qué libertad está hablando aquí el Señor Jesús? ¿De qué libertad está hablando aquí el Señor Jesús? Dice el verso 33. Ellos le contestaron:
somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Se agarró aquí, aquí se agarró el debate. Porque los judíos se creían que ellos no necesitaban de un libertador. Ellos eran libres supuestamente. Entonces el verso 34 dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí el Señor empieza a aclarar de qué es que tenemos que ser nosotros libres. Y qué es lo que nos da esa libertad. ¿Quién verdaderamente nos libera? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Entonces dice el verso 36. Escuche. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces, hermano, no es mi opción. No es mi opción. No es la opción del predicador la que te hace libre. Es el Hijo el que nos libera. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Por eso, hermano, usted tiene que venir a Cristo todos los días en arrepentimiento y fe, para que sea verdaderamente libre. No, sin embargo, estos hombres se atreven a ponerse como los aladines, los libertadores. Se creen Gedeones, se creen Sansones. No, hermano. Es el Hijo. Yo vuelvo a decir, nosotros como hombres, lo que hacemos es anunciamos al que hace libre. Hablamos del que libera. Anunciamos al que rompe cadenas. Anunciamos al que perdona pecados. Pero de ahí a que yo lo voy a hacer libre a usted, hermano, nunca va a suceder eso. Nunca. Lo vuelvo a decir. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Tírate a sus pies, así como veíamos aquella vez cuando hablábamos de Pedro. Que Pedro, cuando se dio cuenta que el que estaba en la barca era el mismo Dios, se arrojó a sus pies. Porque se dio cuenta que él era Dios. Por eso, hermano, conocer si el Hijo, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Muchos buscan rompimiento de cadenas, de pasado, de un pasado, enfermedades o circunstancias, pero Cristo vino a liberarnos de la esclavitud más profunda, el pecado y la condenación eterna. Entonces, de esto es lo que Cristo nos libera. Lo voy a volver a leer. Muchos buscan rompimiento de cadenas, pensando en deudas, enfermedades o circunstancias, pero Cristo vino a liberarnos de la esclavitud más profunda. ¿Cuál era esa esclavitud más profunda? Que éramos esclavos del pecado. Que éramos esclavos del pecado. Que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, cuando Él apareció en nuestras vidas, hermano, se manifestó a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe qué? Fuimos verdaderamente libres. Y esto es lo que anuncia, esto es lo que trae el Evangelio. El Evangelio no trae emociones momentáneas. Como le decía hace rato, donde necesitamos cada 8 días o de pedida una vez al mes, un evento para
para emocionarme y motivarme. No, hermano, no. Necesitamos todos los días que se nos predique el Evangelio. Amén. Necesitamos, hermano, todos los días estar expuestos al Evangelio que anuncia a la persona del Hijo que hace verdaderamente libre. Entonces, hermano, habiendo dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es el número 3. La llenura no se recibe en eventos, sino en obediencia. Es el punto número 3. ¿Qué dice la Escritura en Efesios capítulo 5:18? Perdón, aquí puse 51. 5:18 dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disoluciones, sino sean llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino en el cual hay disoluciones. Y luego, ¿qué dice la segunda parte? Dice su versión, si usted tiene la Reina Valera, usted dice, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La mía dice, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero usted me podría decir, pero, ¿cómo es que yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hago yo para llenarme? Entonces, como aquí dice que sea lleno, aquí estas personas aprovechan y dicen, yo traigo la unción para que tú seas lleno del Espíritu. Ven a mi evento y te voy a poner las manos y vas a caer para atrás y un hermano te va a cachar y ahí vas a ser lleno. Eso es llenarse del Espíritu Santo. Eso implica que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 19. Hablen entre ustedes. Impónganse las manos entre ustedes. Túmbense entre ustedes. No, hermano. Mire, hablen entre ustedes. ¿Cómo? Con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con sus corazones al Señor. Entonces, hermano, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? En su palabra, hermano. Canten con salmos. En su palabra está la llenura del Espíritu Santo. Estas personas te ofrecen falsas esperanzas. Yo siempre les he dicho, estos profetas de hoy en día, hermano, lo único que hacen es a las personas ofrecerle falsas esperanzas, ilusionar a las personas. Es su trabajo de ellos hoy en día. Y les encanta hacerlo porque se promueven por todas las ciudades. El profeta fulano va a estar con nosotros, el profeta. Ay, el profeta va a venir a la iglesia, tenemos que ir para que nos dé una... Yo no estoy diciendo que no hay hombres de Dios que predican muy bien, que son buenos expositores de las Escrituras, y me encanta oírlos. Pero de ahí a que yo crea que él... No, hermano, no, olvídese de eso. No, yo escucho aquí a Olivares y yo digo, este hombre es un hombre de Dios porque expone las Escrituras con claridad. Escucho a Samuel Pérez Millas porque digo, este señor expone las Escrituras con claridad que no me deja dudas. Escucho a Soquel Michelén porque digo, este hombre expone las Escrituras con claridad, me lleva a los pies de Cristo, no me lleva hacia ellos. No, cuando yo los escucho predicar, termino creyéndole más a Cristo. Es la función de todo predicador. Cuando decía un hermano el otro día, dice, cuando el predicador se baja del púlpito y si la gente termina mirando al predicador, ese predicador terminó mal. No predicó bien. Porque lo que la gente tiene que terminar diciendo, qué grande es mi Señor. Qué grande es mi Jesús. Pero si la gente dice, qué unción trae este hombre. Cómo el Señor, cómo lo usa para... Ahí ese hombre se promovió él.
y no promovió a Cristo, que es el que verdaderamente hace libres a las personas. Entonces, hermano, ya llevo 41 minutos como quiera, ¿verdad? Es un mandato constante, no un suceso aislado. Perdón. O sea, el ser lleno del Espíritu Santo, escuche, voy a leer el verso. No se embriaguen con vino en lo cual hay disoluciones, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato constante, no un suceso aislado. O sea, el buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano, es un mandato constante que tenemos que estarlo haciendo continuamente y no un evento aislado donde vas allá y te prometen que si tú vas allá te van a llenar del Espíritu Santo. No, eso no funciona así. Es constante en la Escritura. El Espíritu llena al creyente cuando éste se somete a la palabra y busca la santidad. Entonces pasamos al siguiente punto. La unción ya fue dada en Cristo. Dice Juan, primero de Juan capítulo 2, verso 18, dice de esta manera. No sé por qué se me está moviendo todo aquí. Permíteme tantito que se me vaya y me cuatrapea. Necesito como reacomodarme. Bueno. Entonces dice primero de Juan 2:18, dice, hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. O sea, esos que andan predicando por ahí son anticristos. Esos que no predican a Cristo, que ellos se ponen antes de Cristo, estos son anticristos. Escuche bien. Por eso sabemos que es la última hora. Escuche, ellos salieron de nosotros, aunque ellos dicen que nosotros salimos de ellos, ¿verdad? Entonces dicen que no pertenecemos. Ellos salieron es un comercial. Ellos salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, estas personas decían ser del pueblo de Dios, pero no, en realidad no lo eran. Porque había algunas cosas que al final de cuentas se manifestó, que eso los evidenció que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces tú puedes estar en la congregación, puedes cantar, puedes levantar tus manos y puedes decir que perteneces a cierto grupo o a alguna congregación y que eres cristiano, pero al final del tiempo, hermano, se va a evidenciar algunas cosas en tu vida que eso te va a dejar, válgame la expresión, que te va a evidenciar y te va a dejar en evidencia que no perteneces al pueblo de Dios. Que estás ahí, que te sientes bien, que cantas con ellos, pero que en realidad no eres de ellos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Pero escucha el verso 20, dice, pero ustedes, dice, aquí se va a diferenciar entre los que son y los que no son, dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Estos cuates sabían, hermano, estos a los cuales el apóstol Juan les está escribiendo, ellos sabían que tenían la unción del Santo. Por eso cuando alguien les ofrecía alguna unción, decían, perdón hermano, pero yo ya tengo la unción del Santo. No, pero es que me ofrezca unción y no, perdón, no, yo no quiero nada nuevo. Yo ya tengo la unción del Santo. Por eso, hermano, cuando alguien le venga ofreciendo por ahí una unción fresca, una nueva unción,
La otra, más común, una muy común también, una doble porción del Espíritu. No sé si ha oído esa, ¿verdad que sí? Y se venden bien, hermanos, se saben vender. A lo mejor voy a buscarme un publicista, hermano, para que sepa venderme. Sí, porque a lo mejor por eso la gente no me cree, porque no sé venderme, porque necesito a alguien, ¿cómo se llama? Uno de relaciones públicas para que sepa, no, mira, dale así, dale acá, y para que, pues para aquí, para que la gente se moche también, porque más no. Bueno, sí. Pues ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Los hermanos no ignoraban que ellos tenían la unción del Santo. Verso 21. No les he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces estos hermanos sabían que tenían la unción del Santo y conocían la verdad. Y entonces, conocer la verdad, ¿a qué te lleva? A ser libre. A ser libre de conceptos erróneos. Entonces, por eso, hermano, mi insistencia con ustedes siempre es: la Escritura es suficiente. Si nosotros no leemos la Escritura, hermano, al rato va a llegar un hermano y le va a decir, no, pues yo traigo una fresca unción, nomás ahí no mucho, pero ahí lo que quiera, ¿verdad? Y los hermanos ahí andan comprando la unción. ¿Por qué? Porque ignoran que ellos ya tienen la unción del Santo y no conocen la verdad. Y entonces dice, vamos aquí mismo, Primera de Juan capítulo 2, verso 26. Escuche bien. Primera de Juan capítulo 2, verso 26 a 27. Dice, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. O sea, había personas que querían engañar a esta iglesia. Había personas que los querían engañar, que los querían seducir con sus cosas. Pero el apóstol Juan, hermano, les escribe para aclararles algo. Primero ya vimos el verso 20 que les dijo que ellos tenían la unción del Santo. Y luego dice, pero les escribo estas cosas con respecto a los que tratan de engañarlos. Verso 27. Escuche, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Escuchó? En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuál unción? Al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo permanece en ustedes. Por eso el apóstol Pablo dijo, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo está en todo aquel que le ha recibido por Señor. No necesitas que alguien más te lo traiga. Ustedes tienen la unción del Santo, dice el verso 20. Y aquí dice, les escribo estas cosas respecto a lo que... el 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron. La unción que recibieron. Y esta unción, hermano, no se está renovando. No es que, es que la unción ya se... No, hermano. No disminuye. Pero más sin embargo, estas personas te ofrecen una nueva unción, una fresca unción. Y todos esos términos que utilizan para seducir a los incautos, dice el apóstol Pablo. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. No tienen, escuche, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no mentirá, así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. Entonces, hermano, cuando alguien le ofrezca una nueva unción, corra de ahí, huya de ese cuadro. No hay nuevas unciones, no hay frescas unciones.
Cuando usted se refresca es cuando viene a la palabra. Ahí es donde usted se fortalece. Ahí es donde usted agarra fuerza. Ahí es donde usted se llena de su espíritu. Pero nada de que yo le voy a poner las manos. No, hermano. No, eso no es así. Todo creyente ha recibido el Espíritu como sello y garantía. No existe tal cosa como precaución que dependa de un apóstol moderno. Enseñar eso es negar la suficiencia de Cristo. Por eso nosotros somos completos en Cristo. Concluimos con el mensaje. El verdadero evento glorioso no es un congreso con luces, promesas vacías. El verdadero evento glorioso ocurrió en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Allí Cristo rompió nuestras cadenas, nos dio vida, nos selló con su Espíritu y nos otorgó la plenitud en Él. Lo voy a volver a leer. El verdadero evento glorioso no es un congreso con luces o promesas vacías. El verdadero evento glorioso ocurrió en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Allí Cristo rompió nuestras cadenas, nos dio vida, nos selló con su Espíritu y nos otorgó plenitud en Él. Vosotros estáis completos en Cristo. ¿Colosenses qué? 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Por eso cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿cuál fue la última palabra que dijo? Consumado es. Testelestai. O sea, fue consumado todo. La obra fue hecha completa en la cruz. No tenemos que andar buscándole añadiduras. Si tú haces eso, hermano, estás ofendiendo el Evangelio. Allí Cristo rompió nuestras cadenas, nos dio vida, nos selló con su Espíritu, nos otorgó plenitud. Enseñar eso eso es negar la suficiencia de Cristo. Si nosotros negamos todo esto, estamos negando la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces termino con estas palabras, hermano. No busques experiencias pasajeras, busca a Cristo y su palabra. No te dejes engañar por promesas humanas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y encontrarás la verdadera libertad. Entonces, habiendo dicho eso, hermano, démosle gracias al Señor. Porque en Él tú y yo hemos sido hechos completos. En Él tú y yo, hermano, estamos completos para todo lo que consiste en la vida y la piedad. Bendito Dios, Señor. Te damos